viéndola todos? Sí, profe. Sí. Perfecto, chicos. Entonces yo doy paso al grupo 1 para que por favor nos den sus aportes. Ustedes pueden organizarse libremente para que nos den sus aportes de cuáles fueron las conclusiones y las cosas más importantes que sí o sí tenemos que recordar de este tema. Les tocó el género Cryptosporidium. Entonces, los escuchamos, chicos. Tienen cada grupo, vamos a hablar de 5 minuticos, 5, 8 minuticos para que nos compartan qué reunieron allí en ese par de diapositivas. ¿Listo? No tienen que ser súper detallados porque eso está en los textos guías, sino las cosas que nos quieren resaltar de ese tema. Gracias, los escucho. ¿Puede seguir? Es que pensamos que hay que dejar la primera libre. Está bien. Bueno, a nosotros nos tocó Cryptosporidium. Este pertenece al reino de los protozoos. Es una API compleja. Viene de la clase Gregariomorphea y la subclase Cryptogregaria. Está asociado a una diarrea. Completa su ciclo de vida vital dentro de un único anfitrión. Los quistes se secretan en las heces y son susceptibles a una transmisión en un nuevo anfitrión. Y este microorganismo es de distribución mundial y está comúnmente en países desarrollados, en desarrollo por la pobreza y la deficiencia en higiene. Ya para los síntomas, pues investigamos que son los como clásicos de una diarrea, que va a ser diarrea aguda, como pues molestia principal, van a tener dolor de estómago, va a haber deshidratación, vómito y fiebre, y esto va a conllevar una pérdida de peso. Y para la transmisión de este parásito se va a dar por vía oral cuando la persona ingiere agua contaminada o alimentos, y también si hay una exposición a las heces contaminadas. Ok. ¿Puede seguir? Ustedes pueden manejar la presentación. Les di compartir pantalla. ¿Sí pueden? Ahí se los cambié. Bueno, entonces no hay un tratamiento. Hola, te dejé de escuchar. ¿Ya, profe? ¿Ya me escuchas? Sí, perfecto. No existe un tratamiento efectivo. Es muy importante que el paciente tenga un sistema inmune intacto y pues como en el proceso de estos 2 a 10 días de infección se tiene que hacer un soporte nutricional con líquidos, ya que es una diarrea tipo osmótica. En pacientes normales solamente se va a dar la diarrea, pero en pacientes como que tienen SIDA o que tienen un sistema inmune que no está bueno, se puede complicar mucho esta enfermedad. Y para hacer el diagnóstico se usa la inmunofluorescencia, la PCR, la lista o las pruebas de diagnóstico rápido. Y ya para la patogénesis, pues tenemos que este tiene un periodo de incubación de más o menos de 2 a 10 días, pero tiene un promedio de 4 a 5 usualmente. Tenemos que resaltar que pues esto es muy grave o puede ser muy importante, sobre todo para las personas inmunosuprimidas, donde la infección puede diseminarse a otros tejidos como el sistema biliar o una infección respiratoria principalmente, pero realmente puede ir pues, a cualquier otro tejido. Tenemos que tener en cuenta que esto hace una inflamación local en la capa de la submucosa en el intestino y esto hace que desaparezcan las microvellosidades, haciendo que haya una hiperplasia de las glándulas del Líverco, lo cual pues nos resulta en todos los síntomas que vimos anteriormente. Vale. Profe, qué pena. ¿Será que te puedes devolver a la diapositiva anterior? Claro que sí. Entonces, como para explicar un poquito el ciclo, tenemos que empieza con quistes que tienen en su interior 4 esporocitos y pues cuando estos son ingeridos por vía oral, pasan por el estómago. Digamos que, como sabemos, el estómago va a tener unos ácidos, los cuales hacen que la pared de los quistes se debilite. Entonces, eventualmente pues, se puede romper y van a salir los esporocitos a infectar a los enterocitos
digamos que generalmente va a ser mayor en el duodeno. Por otro lado, tenemos que pues, cuando el esporocito entra, se ubica en el espacio epicelular entre las microvellosidades y pues se empieza a desarrollar convirtiéndose en un trofocito. Asimismo, pues a partir de su zona de adhesión, empieza a tomar sustancias de las células y pues se da un proceso en el cual él se convierte en una esquizogonia y empieza a formar esquizontes. Entonces, la primera etapa, digamos que en la cual se va a reproducir, se va a llamar merontes tipo 1 y va a producir 8 merozoitos. Y cada uno de estos pues va a infectar a nuevos enterocitos. Cuando se infectan los nuevos enterocitos, se produce el meronte tipo 2 que produce otros 4 merozoitos y pues este ciclo se puede seguir repitiendo. Entonces, por otro lado, también es importante tener en cuenta que algunos merozoitos producidos del meronte tipo 2 hacen una diferenciación sexual que pues ahí es donde se va a dar el proceso para que se conviertan en gametocitos y estos se pueden fertilizar, digamos que en la pared delgada o en la pared gruesa. Por otro lado, pues los de la pared delgada se conocen como autoinfectivos, que vuelven a hacer el ciclo, y los de la pared gruesa son los que pues pueden salir en la materia fecal pues, de la persona que esté infectada o del animal que esté infectado. Vale. ¿Hasta ahí? Sí, chicos, ahí Sí, completo profe. para ayudar a mis aportes. Perfecto, muchísimas gracias. Tengo en José 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes en este tema. Vale, muchísimas gracias. Voy a resaltar cosas que sí o sí tienen que quedar entendidas para todos y sobre todo que recuerden cuando piensen en Cryptosporidium, que piensen en esto. ¿Listo? Lo primero es, tiene un ciclo de vida que es muy habitual de los coccidios, así como también las manifestaciones clínicas, pero hay una diferencia enorme en cuanto a la infección y la invasión de las células del intestino delgado, que es principalmente donde él infecta, ¿no? El intestino delgado. Entonces hay una diferencia enorme con otros coccidios o con otros digamos, de estos grupos. ¿Cuál es esa diferencia? Tiene que ver con la infectividad que hace a las células del intestino delgado. Díganme ustedes, alguno de ustedes, ¿cuál creen que es esa diferencia enorme? Una diferencia enorme con otros coccidios. Y tienen que ver, como les digo, con la parte infectiva de las células específicas del intestino delgado. Profe, de pronto podría ser que se encuentra dentro del borde del cepillo del epitelio intestinal. Eso es, exactamente. Eso es. Ojo que aquí es súper importante eso. Estamos hablando de que él específicamente, ustedes lo muestran en esta imagen del ciclo de vida, ¿sí? Miren cómo cuando estamos hablando de la invasión a la célula, se queda justo en el borde del cepillo. O sea, esto es lo que se llama, ¿cómo se llama este extremo de la célula? Aquí tenemos el basal, ¿y cuál es? El apical. Exactamente. Entonces esto es súper importante porque también cuando hagamos las coloraciones en la materia fecal, eso también se va a ver así. No sé si tienen por aquí alguna imagen. Esta no ayuda mucho, pero voy a mostrarles una mía. Ahí todos están viendo la pantalla que comparto, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Vale. No, esta no me ayuda mucho. A ver, yo miro. Voy a meterme aquí y voy a darle un googleazo a esto porque quiero que vean cómo se ve de chévere justo esa particularidad en las células en el borde de cepillo. Entonces, yo creo que esta nos puede ayudar.
Exacto. Digamos que esta es la microvellosidad y observen cómo aquí hacia el borde están ubicados. ¿Sí los observan? ¿Los observan aquí, chicos? ¿Están viendo? Hola. ¿Luego los podría señalar? Ustedes están viendo la pantalla de Google que tengo abierta, ¿cierto? Sí, una placa histológica. ¿Sí? Vale. ¿Ven estas que se ven como si fueran vacuolas? Sí, profe. Vale, lo que quiero decir es que cuando hablamos del borde en cepillo, entonces es súper importante reconocer que el cripto está ahí ubicadito. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que es tan importante recordar esa característica fundamental de diferenciación, que ellos se van a hacer o se van a ubicar cuando invaden la célula y cuando invaden el intestino delgado es justo en el borde apical, o sea, justo en el cepillo o borde de cepillo del epitelio, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una de las principales características. La otra, que es súper importante, es que por aquí mencionaban que los quistes se excretan en heces y son susceptibles de transmisión a un nuevo anfitrión. Esto es súper importante y también es una característica del Cryptosporidium. Ojo, cuando estamos hablando de transmisión, esto es fundamental porque esos ovoquistes son infectantes en heces de una. Es decir, cuando ya salen en las heces, ya son infectantes. Vamos a ver con otros géneros que necesitan esos quistes pasar un tiempo, por así decirlo, de maduración en el ambiente antes de ser infectantes. En este caso no. Entonces, ojo que eso es súper importante. Vamos a tener una transmisión o una transmitibilidad que es alta porque vamos a darnos cuenta que son súper infectantes esos quistes, ¿vale? Y de una, ellos tienen esos esporozoitos desnudos, no enquistados allí dentro, como muestran aquí, y de una cuando salen ya pueden ser infectantes. Eso es otra cosa. Ahora, recuerdo, respecto a la epidemiología, hay una cosa bien importante, y es que ellos tienen un periodo de incubación, como ustedes hablaban, yo creo que lo mencionaron por aquí, exacto, en un promedio de 2 a 10 días, y particularmente en humanos, vamos a hablar de 2 especies. ¿Cuáles son esas 2? No los mencionaron aquí, pero quiero que los mencionemos para que todos los recuerden. ¿Cuáles son esas 2, chicos? ¿Cuáles son las 2 especies que vamos a ver en humanos? Porque el Cryptosporidium tiene muchas especies, ¿no? Y por ejemplo tiene más de 16 especies diferentes, pero en humanos, ¿en cuáles nos concentramos? Por aquí tengo la manito levantada. Profe, creo que es Cryptosporidium hominis. Sí, señor. ¿Y cuál es el otro que nos interesan en humanos o que nos concentramos en él? Por ser más Cryptosporidium parvum. Parvum. Exactamente, chicos. Recuerden entonces estos dos, hominis y parvum, ¿listo? En Cryptosporidium. Aunque hay muchas otras especies, pero nos vamos a concentrar en ellas siendo las más frecuentes en humanos. Y hay otras 2 que la literatura resalta que son patógenos emergentes, o sea, que están empezando a ponerse los focos de atención sobre ellos. ¿Cuáles son? Si no estoy mal, Cryptosporidium melagridis y Viatorum. No, son 2 más sencillos que esos incluso. Es el Cryptosporidium felis y el ubiquitinum. ¿Listo? Ubiquitum es la cosa, ubiquitum. Esos 2 están como patógenos emergentes, o sea que hay los focos sobre ellos. ¿Listo? Es importantísimo eso porque cuando ustedes van a pensar en una infección, pues específicamente ya saben que nos vamos enfocando con más frecuencia en hominis y parvum y que por allí les puede resonar en algún momento algún brote o alguna situación con estos patógenos emergentes como son el felis y el ubiquitum. ¿Ok? Eso es otra cosa que quiero resaltar. Ahora, en esto de la vía de transmisión, ustedes me hablaron de vía oral, de hecho, hablaron de agua y alimentos contaminados, y aquí es muy importante otras 2 cosas en cuanto a la epidemiología y las vías de transmisión. Además de que están de distribución mundial, son comunes en países pobres, ya hablamos de las deficiencias de higiene y todo, hay algo muy importante en el medio de contaminación, además
del agua y de los alimentos, y es la vía de zoonosis, porque tienen que recordar que Cryptosporidium está infectando muchos animales. O sea, es una infección amplia en animales. Estamos ahí considerando mamíferos, reptiles, peces, aves. Entonces, ojo con esto, es una zoonosis. Hay transmisión también de persona a persona, específicamente por esos ovoquistes que son infectantes de una, cuando salen ya, ¿sí? Cuando salen en las heces son infectantes de una, y hay contaminación entonces de las heces hacia el agua y hacia los alimentos. Eso quiere decir que hay una vía importante de transmisión fecal-oral, como ustedes colocan allí, pero también hay una que no han considerado y que es bien interesante, y es la anal-oral. ¿De acuerdo? Es decir, que en la fecal-oral yo puedo considerar grupos específicos como guarderías, como ancianatos, como cárceles, todo lo que tenga que ver con hacinamiento, pobreza, con dificultades en el manejo de la higiene, pero ojo que el anal oral pues ya no me va dejando en grupos tan específicos. Algunos dicen, bueno, puede ser más común en homosexuales, no tanto en homosexuales, es una práctica sexual que puede darse en cualquier parte, en cualquier persona. Entonces, ojo con esto, la vía anal oral, dado que esos o quistes son infectantes de una, pues también es una vía importante de transmisión. ¿Listo? Eso lo quería decir aquí. Entonces la población de riesgo va desde los ancianos, los niños, los inmunosuprimidos, los homosexuales, pero también, como habíamos hablado de la amplia infección en animales, la población de riesgo puede ser veterinarios, manipuladores de animales, por ejemplo, manipuladores de alimentos,